Buenas noches. Vamos a hablar hoy de las modalidades de las obligaciones. Es un tema realmente que quizás no tenga tantas complicaciones jurídicas, pero que vale la pena retomar y recordar para que podamos complementar un poco el esquema de la teoría de las obligaciones. Las modalidades en las obligaciones tienen que ver con las condiciones o con las formas en que las obligaciones pueden asumir, ¿sí? Significa aquellos elementos que las partes pueden pactar y que tiene que ver con las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se van a generar o en que se van a cumplir las obligaciones. Entonces, esto llamamos nosotros modalidades de las obligaciones, y realmente las obligaciones pueden tener dos modos, ¿no? Básicamente, en forma general, uno es la modalidad pura y simple, ¿sí? Y las modalidades condicionales, que en este contexto, las condiciones en sentido lato, comprendería la condición en sentido estricto, el plazo, las obligaciones conjuntivas, las alternativas y las mancomunadas. La obligación pura y simple, pues es la más fácil de todos, es aquella que se pacta con el acuerdo de voluntades y se extingue con el cumplimiento llano en un solo momento. El caso más concreto, podríamos plantearlo en el sentido de las compraventas que hacemos cotidianamente. Yo voy al supermercado, ¿sí? Decíamos que yo no tengo por qué pronunciar frases sacramentales como el pretender decirle a la cajera que yo, Carlos Vicente, tengo la intención de comprar medio kilo de manzanas, 1 litro de leche, una bolsa de lechuga y medio kilo de azúcar, ¿no? Simplemente los deposito en la banda que se encuentra en el área de cajas, y la cajera me dice cuál es el importe, y en ese sentido lo pago, y con este solo acto, sencillamente con el hecho de yo pagarlo y tomar mis productos y subirlos al carrito o meterlos a la bolsa para llevármelos, pues se está perfeccionando el contrato de compraventa, ¿no? Es un contrato puro y simple, y bajo esa circunstancia la voluntad se manifiesta y se satisface con un solo acto, con el simple hecho del pago. El pago es la satisfacción de la obligación. Entonces decimos, vamos a pactar una obligación, pago la obligación, se extinguió la obligación. Ya no hay, en teoría, ningún vínculo entre las partes contratantes. Recordemos nuevamente que hay vínculos que permanecen sencillamente por disposición de la ley, como es el caso de las garantías, de responder de los vicios ocultos, de responder del saneamiento para el caso de evicción, etcétera. O sea, el hecho de que se extinga la obligación no necesariamente implique que se extingan todos los efectos vinculados con la misma. Pero creo que con este ejemplo establecemos básicamente una manifestación de una de las operaciones o una de las obligaciones más frecuentes en todo el mundo, ¿sí? De las cuales se celebran cientos de millones diariamente y que no requieren de formalidades, pero plantea esta transmisión y pacto de quiero comprar en el precio que está pactado, ¿sí? O a lo mejor en algunos casos yo puedo llegar y decirle a alguien, oye, voy al tianguis y te digo, me interesa tu carro, ¿cuánto me lo das? Pues 50,000 pesos, aquí los traigo a la mano, te entrego los 50,000 pesos, me endosas la factura y automáticamente se
dio solución a la obligación principal del contrato de compraventa, que por una parte era la transmisión del dominio de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. Las modalidades, vamos a ver, existe la modalidad condicional. La modalidad condicional es aquella en la que la obligación nace o se extingue derivado de un acontecimiento futuro que se caracteriza por tener una realización incierta. En este contexto es importante que la diferencia entre condición, estricto sentido, y plazo es la certeza de la realización del evento. La existencia de la obligación va a estar vinculada a un acontecimiento futuro, no puede ser un acontecimiento pasado, o pudiera ser un acontecimiento pasado, pero del cual no se tenga la certeza de su existencia o de su elemento de que pudiera plantear la situación de un fraude, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, esta película de Volviendo al Futuro, la segunda de la secuela, en la cual el protagonista viaja hacia el futuro, se encuentra un almanaque con resultados deportivos del pasado, regresa al año anterior, a los años anteriores, y entonces comienza a realizar apuestas sobre condiciones de que ya sabía quién iba a ganar, ¿no? Qué equipo iba a ganar tal partido, qué equipo iba a ganar tal campeonato. Pues evidentemente que en ese sentido, obrar hacia el pasado pues sería de carácter fraudulento, ¿no? La condición debe de ser posible. Entonces, yo no puedo poner la condición de que, por ejemplo, me comprometo a entregarle una televisión a Gustavo Molina una vez que se ha localizado un unicornio vivo en los términos de que establece la mitología, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues, la condición imposible se tiene por no puesta y puede traducirse en una obligación pura y simple bajo esta circunstancia, y la condición no puede depender exclusivamente del deudor. Entonces, yo te pago si yo quiero, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de elementos que pueden plantearse en la nulidad de las cláusulas pactadas. Si el deudor tiene la atribución de decidir si paga o no paga, pues eso no es una obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos nosotros en la definición de obligación que es la posibilidad de que una persona llamada acreedor pueda exigir de otra llamada deudor el otorgamiento de una prestación. Y si el otorgamiento de la prestación va a depender de la voluntad del deudor, pues evidentemente que la obligación, por propia definición, es inexistente, ¿sí? Bajo esta circunstancia, entonces, la característica de la condición es que es un acontecimiento futuro que tiene realización incierta, que es posible, ¿sí? Y que no puede depender exclusivamente del deudor. En cambio, el plazo es un acontecimiento futuro también, pero que tiene la característica que lo define es la certeza de que va a llegar, ¿sí? Esta certeza de que va a llegar la vamos a encontrar nosotros solamente en dos casos posibles. Uno de ellos es una fecha cierta, ¿sí? Yo voy a pagar, o mis herederos van a pagar tal o cual prestación el 1 de enero del año 45,015, ¿sí?
El año 45.015, contabilizado conforme a las reglas que tenemos de cómputo del tiempo, ¿sí? No me quiero meter en problemas de relatividad, ¿sí? Ni de la curvatura del espacio-tiempo, porque no es el tema, ¿sí? En este contexto, esa fecha va a llegar en algún momento determinado. Posiblemente, o sea, a lo mejor hasta ni siquiera el mundo va a existir, ¿no? O sea, tal vez ya se haya extinto la especie humana, pero en el esquema de mecanismo de cómo medimos el tiempo, tenemos la certeza de que va a llegar en algún momento. Dentro de 1 millón de años va a transcurrir necesariamente en nuestra galaxia o en nuestro universo, tiempo-espacio, va a generarse un momento en esa regla numérica espacio-temporal en la que se compute ese 1 millón de años. Entonces, esa es una de los plazos, que es la fecha cierta, ¿sí? Y la otra es la muerte. Se pueden establecer obligaciones condicionadas a elementos de mortis causa, y el ejemplo más claro lo tenemos precisamente en el testamento, ¿no? El testamento es una manifestación de la voluntad por virtud de la cual nosotros decidimos cómo se va a transmitir nuestro patrimonio una vez que hayamos fallecido. Y en ese contexto son obligaciones que surgen para después de la muerte y que nos llevan a este elemento de que, si bien es cierto, la exigencia no va a recaer sobre el autor de la manifestación de la voluntad. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí se va a transmitir a los herederos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la sucesión va a asumir una ficción jurídica en la cual ese patrimonio va a tener una representación legal y va a tener derechos y obligaciones como si fuera una persona, que va a tener una vida transitoria y que en este sentido va a plantear elementos de carácter patrimonial hacia los herederos, hacia los legatarios y hacia terceros, de tal suerte que inclusive las sucesiones pueden ser demandadas por las obligaciones que existían al momento de que el autor de la sucesión se encontraba con vida. Y en este sentido, las deudas que yo tengo, pues no opera la famosa frase coloquial de que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? O sea, aquí, muerto el perro, la deuda sigue, se va a cobrar a cargo del patrimonio del difunto, del de cuyos, ¿no? En este contexto, planteamos nosotros que la diferencia básicamente está planteada en función de que la certeza en el plazo y la incertidumbre en la condición. Los efectos de la condición y el plazo son de dos naturalezas: un efecto suspensivo, en el cual la obligación nace hasta que se cumple la condición o se cumple el plazo. Cuando hablamos en este sentido, va a ser indistinto. Plazo y condición son modalidad perdón por la redundancia, que condicionan la obligación. Y entonces la obligación es suspensiva porque en el mundo normal, las cosas transcurren como si jamás se hubiese celebrado ningún convenio, ningún acuerdo de voluntades, como si la obligación no existiera. Pero cuando se cumple el plazo o se cumple la condición, en ese momento nace la obligación. Y sí, Gustavo, adelante.
Te pido por favor que tu audio. Ya, Adelante. ya, disculpas. En este sentido, respecto de la condición o plazo suspensivo, Gutiérrez y González no coincidiría con el planteamiento que haces. Dice, en el caso del plazo o condición suspensiva, la obligación nace porque ya nació, pero no se hace exigible sino hasta que se cumple el plazo o la condición. Y creo que sí hay una cuestión relevante ahí, porque si recuerdo bien, uno de los derechos del beneficiado, en su caso, sería el impedir que se realicen actos que impidan que se cumpla la condición o la suspensión, o que básicamente estoy hablando de la condición suspensiva. O sea, si realiza conductas tendientes a impedir que se cumpla, entonces él es el que está incurriendo en un acto ilícito, ¿no? ¿Cómo sería si es que no existe la obligación a la que se refiere esta condición, ¿no? Me parece que es correcta la observación de Gutiérrez y González, ¿no? Sí, efectivamente, lo está planteando así Gutiérrez y González, y creo que también igual tiene razón. Tal vez yo fui impreciso en la forma en la que expuse el tema. Es una obligación que se encuentra latente, o sea, al final de cuentas, el vínculo jurídico, como dice Gutiérrez y González específicamente, que nos constriñe a mantenernos en la posibilidad seria de dar cumplimiento, ¿sí? O sea, lo que yo estoy es obligado a mantenerme en posición de cumplir, llegado el momento dado, con aquella prestación con la que me obligué. Y bajo esa circunstancia, al existir este vínculo jurídico, la obligación, digamos, nace, pero está latente, ¿no? O sea, y vamos a pensar, por ejemplo, yo me comprometo a obsequiarle a Óscar López una computadora cuando el Atlas sea campeón, ¿sí? Acontecimiento futuro de realización incierta, ¿sí? Y en este sentido, yo puedo limitarla o puedo dejarla en forma indefinida, ¿no? Yo puedo llegar a decir, oye, si dentro de los próximos 10 años el Atlas es campeón, el año en que el Atlas sea campeón, ese día me comprometo a darte una computadora, ¿no? La otra es simplemente cuando el Atlas sea campeón y al final de cuentas, bueno, pues tenemos el equipo que tiene más de 70 años que no ha sido campeón, y en este sentido, yo mi obligación es mantenerme en aptitud de poder cumplir, de actualizarse el supuesto, de poder cumplir con la obligación. Entonces yo creo que sí sería bueno esta precisión. La obligación como tal se genera como un vínculo que se mantiene latente, en el sentido de que aquí sí creo que sí, la vida transcurre como si no existiera, pero es hipotéticamente como si no existiera, pero una vez que se actualiza el plazo o la condición, ¿sí? En este sentido, en ese momento nace la obligación. De igual manera, estaríamos planteando los elementos de acotar el censo de la condición resolutoria. La obligación nace como pura y simple y subsiste hasta en tanto no se cumpla la condición o el plazo. Y aquí plantearía yo, por ejemplo, el caso de las becas, ¿no? Las becas en las cuales se plantea que las personas que obtengan un promedio superior a 9 promedio de 9 puntos o del 90% de la calificación, ¿sí? Tienen derecho a un descuento del 50% en la colegiatura. De tal manera que aquel estudiante que mientras siga manteniendo
9 o más de promedio, tendrá derecho de exigir precisamente este elemento de que se le otorgue esta prestación que está siendo ofertada por la institución. El caso de los contratos de ejecución continuada, caso concreto el del arrendamiento que pactamos un año, ¿sí? Bueno, en ese sentido, la obligación de permitir el uso y disfrute del bien dado en arrendamiento, ¿sí? Subsiste durante un año. Al llegar el año, esa obligación se va a extinguir porque el contrato se va a resolver. Evidentemente que hay una serie de elementos ahí que se van a plantear en el sentido de que si se encuentra al corriente en el pago de las rentas, tiene derecho a una prórroga, lo que es la tácita reconducción de los contratos, en aquellos en los que hay una expresión de la voluntad inferida en los contratos de tiempo determinado que se siguen ejecutando al vencimiento de estos, sin oposición de ninguna de las partes, pues opera lo que llamamos la tácita reconducción, en la cual estos contratos de tiempo determinado se convierten por este elemento en contratos de tiempo indeterminado si no hay una manifestación expresa de oposición a la continuación y las partes siguen operando el contrato como si el contrato estuviese vigente, ¿no? Pero la regla general es que si pactamos un año, pues al año cesa mi obligación de seguir permitiendo el uso y disfrute, ¿sí? Y mientras que hay una serie de elementos, por ejemplo, el caso del arrendamiento, cesa mi obligación de permitir el uso y disfrute, pero si la persona no se sale, no extingue su obligación del pago de la renta. ¿Por qué? Porque está obligándome forzosamente a darle continuidad a una prestación por el simple hecho de que en México la resolución de los contratos son ope iure, no son ipso iure, de tal manera que se requiere necesariamente ante la oposición de una de las partes de una declaración judicial para que pueda plantearse la terminación o rescisión o resolución forzosa de los contratos. Entonces, en este contexto, cabe señalar que de acuerdo con las formas procesales existentes en México, ¿sí? Puede darse la situación de que la condición resolutoria esté sujeta, primero, a la voluntad de las partes. Segundo, si no hay la voluntad de las partes, entonces va a haber una continuidad forzosa del contrato hasta en tanto no haya una determinación judicial. Hay países en los que tal vez sí se permita, desconozco yo, pero bueno, al menos por referencias cinematográficas, pareciera ser que bajo ciertas condiciones en los Estados Unidos se permite que el propietario del inmueble, pues sin necesidad de una orden judicial, por falta de pago o inclusive por terminación del contrato, pues desaloje a los inquilinos, ¿no? Insisto, si alguien tiene alguna referencia de cómo opera este tipo de elementos, pero inclusive hasta la situación de, oye, yo te compro un carro, no me pagaste, pues yo contrato a un particular para que ubique ese carro y lo secuestre con una grúa, ¿no? Entonces, hay ese tipo de referencias. En México, esa situación constituye un delito que se conoce como ejercicio arbitrario del propio derecho y, por lo tanto, tenemos que recurrir ante la autoridad jurisdiccional para que obligue a que se generen los efectos de la conclusión del contrato en las condiciones resolutorias, ¿no? Y esto implica también un elemento importante
en el cual se ponga o no se ponga en los contratos, la ley establece en los contratos bilaterales siempre queda implícita la condición resolutoria para el caso de que una de las partes no cumpla con aquello a lo que se obligó, ¿sí? Pudiendo la otra parte, la que se ve perjudicada con ese incumplimiento, poder solicitar judicialmente o el cumplimiento forzoso del contrato o la rescisión anticipada del mismo, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque como vimos en la sesión anterior de responsabilidad civil, simplemente el incumplimiento es un ilícito y toda conducta ilícita está obligada a resarcir de los daños y perjuicios. Bien, aquí un poco lo que decía Gustavo, dentro de las reglas que rigen a este tipo de acuerdos de voluntades que implican modalidades, pues entonces la primera regla es: las partes tienen la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto que impida que se cumpla la condición, de tal manera que si alguien pone obstáculos al cumplimiento de la condición, la otra parte puede exigir el pago de los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque se está violentando una disposición prohibitiva. Entonces está prohibido que las partes impidan el cumplimiento de la condición. Evidentemente aquí no hay forma de impedir el cumplimiento del plazo, ¿sí? Pero sí de la condición. El acreedor tiene derecho a llevar a cabo todas las acciones, tanto materiales como judiciales, para preservar su derecho, incluyendo la posibilidad de pedir la intervención judicial para establecer una petición interdictal de mantenimiento de las cosas en el estado que guardan, de inscribir preventivamente en el registro público de la propiedad el derecho que tiene a un determinado bien, etcétera, ¿sí? Y en el caso de que el obligado impide voluntariamente el cumplimiento, pues se tendrá como cumplida la condición. Y entonces la obligación se vuelve exigible como si se hubiera llevado a cabo aquel acontecimiento, ¿sí? No sé, quisiera pensar, por ejemplo, en este caso que decíamos nosotros de la beca, ¿no? Que haya por ahí la orden de la institución educativa que diga, ¿saben qué? Hay que reprobar a los alumnos becados porque ya no queremos darle beca, y una causa de suspensión de la beca es que repruebes una materia. Entonces, vamos a reprobarlo, ¿sí? En ese sentido, con independencia de las sanciones administrativas en las que pudiese incurrir, pues siempre sencillamente, si yo demuestro que se generó esta instrucción para impedir el cumplimiento de la condición, se tendrá por cumplida y se hará exigible el otorgamiento de la beca, ¿no? Y en este aspecto que planteamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no se pacta tiempo para el cumplimiento de la condición? Dice la ley, se tendrá el que sea lógico conforme la naturaleza de la condición. Yo ponía antes de ejemplo cuando el Cruz Azul sea campeón, ¿sí? Y pues resulta de que ya fue campeón el año pasado, ¿no? Entonces, 20 años es un elemento que se puede plantear como natural, como lógico, como razonable para el cumplimiento de una condición de esta naturaleza, ¿sí? Yo creo que esto deja mucho a la situación de subjetividad, de cómo se maneja la argumentación, del tipo de obligación que se esté planteando, ¿sí? Evidentemente que en ese sentido, yo traigo ahorita un asunto donde ambas partes pactan intervenir en la realización de un proyecto, ¿sí? Y lo pactaron en el 2004 y hasta la fecha ninguna de las partes
ha planteado la cuestión de llevar a cabo actos para ejecutar ese proyecto. Resulta de que cuando viene a ver mi cliente le digo, oye, pues lo primero que tenemos que hacer es interpelar y decirle, oye, necesito que cumplas con esta situación, ¿sí? Pero evidentemente que ya básicamente después de 17 años, pues es evidente que no se ha generado un elemento que permita entender razonablemente que se lleve a cabo el fenómeno, la obligación pactada, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, creo que va a depender de el tipo de obligación, lo que se esté pactando y estará mucho sujeto al criterio judicial y a la argumentación de las partes. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si el objeto que es materia de la obligación, en este caso las obligaciones de dar, ¿sí?, se pierde? Pensando, por ejemplo, que yo me comprometí a entregar un bien determinado en un tiempo establecido, ¿no? Bueno, si se pierde sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Yo planteaba en alguna ocasión en una clase, cuando vino este huracán que propició varios deslaves en el estado de Guerrero, ¿sí? Sí, bueno, vamos a suponer que yo, por ejemplo, me comprometí, yo le vendí mi carro a Lupita. Y le dije, sí, Lupita, te vendo mi carro, Lupita me lo paga. Y le digo, oye, no es una cuestión, te lo voy a entregar el fin de año porque estoy esperando que a mí me entreguen mi vehículo de la agencia. ¿Sí? Y quiero suponer que me dice Lupita, va, ¿estás de acuerdo? Me lo llevo a Mazatlán, Acapulco o aquí mismo en Guanajuato, ¿sí? Lo dejo estacionado y le cae un peñasco, un rayo, un meteorito, lo que sea, se pierde. Aquí hay dos cuestiones. Una de ellas es, primero, la cosa perece para su dueño. Si yo ya le había transmitido el dominio a Lupita del vehículo y yo solamente tenía la posesión, ¿sí? Ahí perece para su dueño. Entonces, Lupita, pues ni modo, lo lamento, tu coche ya no existe, ¿sí? Pero se extingue mi obligación de entregarlo. No es que, o sea, ya la propiedad era de Lupita en este caso, pero yo mi obligación era entregar materialmente el coche. Como se perdió sin culpa, sin ninguna participación, si yo tuve la condición de resguardarlo adecuadamente, ¿sí? Pero pues, no sé, digamos, una de estas inundaciones que ha habido, insisto, estos deslaves, por ejemplo, que hubo en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obligación de entregar que se extingue. Si es con culpa del deudor, pues entonces el deudor queda obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios. Recordemos que daño es el menoscabo patrimonial que se sufre y el perjuicio es la ganancia lícita que se deja de percibir. Entonces, en este contexto, si tal vez ese vehículo, Lupita, lo tenía ya asignado para dedicarlo a un taxi o para un Uber y le iba a dejar una utilidad de 500 pesos diarios, pues evidentemente que ahí hay un perjuicio que se está generando con independencia del importe del valor del vehículo. Otro aspecto es qué pasa con el deterioro. Bueno, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, pues la cosa se entrega como está, ¿no? Y no tengo por qué pagar ninguna situación que yo tenga que resarcir, el menoscabo, el deterioro, la pérdida de valor del bien. Con culpa del deudor, entonces el acreedor tiene dos alternativas. Una es, pues, extingo, se resuelve el convenio o el contrato, ¿sí? Y bajo esa circunstancia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la resolución? Que ambas partes se restituyen mutuamente las prestaciones que se hubiesen otorgado,
como si el contrato nunca hubiese existido, ¿sí? Y en ese caso, bueno, si yo había dado un anticipo, si yo había dado alguna cosa, me lo tienen que regresar, más el pago de daños y perjuicios. O bien, puedo exigir el cumplimiento, échame el carro como está, pero aparte me vas a pagar los daños y perjuicios. El daño, por ejemplo, bueno, pues que si el carro tenía un valor de 100 y lo deterioraste por tu culpa, porque lo chocaste por andar manejando en estado de ebriedad, ¿sí? Y repararlo cuesta 20,000 pesos, vas a tener que dar más los 20,000 pesos más los perjuicios que me hubieses ocasionado. Entonces, en la cuestión del deterioro, cabe esta condición de carácter alternativo, en el cual el acreedor puede elegir entre una u otra opción, pero en ambos casos tendrá derecho al pago de los daños y perjuicios. Sí, perdón, ahí hay un error, se puede decir deterioro, es mejora, las mejoras cuando acontecen por la naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden a favor del acreedor. Y quiero pensar, por ejemplo, bueno, que es el caso inclusive de las obligaciones en moneda extranjera. Normalmente las cuestiones del dólar, ¿no? Yo debo $10,000 y si ahorita lo tomamos al tipo de cambio hipotéticamente 20 pesos, ¿sí? Pues yo estaría debiendo 200,000 pesos. Si el día de mañana hay una devaluación, ¿sí? Y entonces el dólar incrementa su precio y se va a 30 pesos, esperemos que no, pero ahora sí, como dicen, toco madera, entonces yo le tendría que pagar a mi acreedor 300,000 pesos y no 200,000. ¿Por qué? Porque hubo una mejora. Lo mismo sucede con los frutos, con las las accesiones que tienen los bienes cuando son por naturaleza. Si la mejora obedece a una acción del deudor, ¿sí? En ese sentido, el deudor tiene derecho a retirar la mejora, siempre y cuando el retirar la mejora no implique un deterioro o menoscabo de la cosa, o sea, que pueda ser fácilmente retirable. En caso contrario, ¿sí? El deudor tiene derecho a ser resarcido en cuanto le resulta a él un menoscabo patrimonial. Entonces, en este contexto, tal vez habría que también igual analizar cada caso, porque pues yo podría incrementar el valor de la cosa, por ejemplo, no sé, pensando nuevamente en el carro, ¿no? O sea, le vendí mi carro a Lupita, pero cuando se lo entrego, yo ya le puse asientos de terciopelo, ¿sí? De esos de peluche. Y le digo, oye, Lupita, ¿sabes qué? Fíjate que el carro ya no vale 100, vale ahora 110, porque me gasté 10,000 pesos en asientos de peluche, ¿sí? A lo mejor para Lupita decir, oye, espérame tantito, o sea, quítale tu cosa, ¿sabes? Porque aparte a mí ni me gustan, ¿sí? Entonces, en ese contexto, bueno, si fueran los cubreasientos, pues no tenemos mayor problema, ¿no? Le quitamos el cubreasientos, me quedo yo con mis cubreasientos de peluche y se acabó. Pero, ¿qué sucede si yo le retiro toda la tapicería y sustituyo la tela de tapicería por el peluche, ¿no? Hay una mejora, digo, de entrada es esta condiciones que en aspectos de apreciación estética, gustos, etcétera, habría que ver si hay una mejora o no. Hay un gasto, sí, pero no todo gasto, no toda inversión necesariamente implica una mejora. Entonces tenemos que partir de, bueno, ¿qué vamos a definir por mejora? Mejora es aquello que incrementa el valor del objeto. ¿Lo incrementa para quién? A lo mejor si yo se lo quiero vender a Ludovico Peluche,
pues para Ludovico Peluche ese carro tendrá un valor superlativo, o sea, sí incrementó su valor. Si me lo van a vender a mí, a Lupita, lo más seguro es que decir, Lupita, oye, espérame tantito, eso no fue una mejora, al contrario, demeritaste el valor del vehículo, ¿no? Entonces, otra vez las cuestiones de qué se entiende por estas cuestiones sobre todo que son de carácter voluntario, ¿no? Y que no haya un abuso del derecho en el sentido de poder plantear una supuesta mejora que a lo mejor pueda hasta implicar la situación de un fraude porque voy a pretender obtener una ganancia con la aparente mejora. Y quiero pensar, por ejemplo, que yo me dedico a vender estos implementos que permiten la carburación, la conversión de gasolina a gas LP o a gas natural, ¿no? Yo tengo una empresa de esa naturaleza y entonces yo, bueno, pues ya que se lo vendí a Lupita, pues se lo voy a entregar con un equipo de carburación que le va a permitir utilizar indistintamente gas o gasolina, ¿sí? Pero lo estoy haciendo no con el hecho de mejorar, estoy haciendo con el hecho de yo hacer negocio también con esa hipotética mejora. Yo creo que este aspecto, la valoración jurisdiccional será muy importante en el sentido de poder plantear que realmente la mejora tenga ese aspecto generador precisamente de que haya un incremento en el valor de las cosas, sin perjuicio de aquellos elementos que son completamente subjetivos, ¿no? Sobre todo un aspecto del arte que evidentemente a lo mejor yo me puedo comprometer a entregar una pieza de mármol, pero luego me entra la parte artística y tomo ese mármol, esa roca y le empiezo a esculpir. Pues, hombre, yo diría, a lo mejor para algunas personas un Picasso, un Miró, un Degas, etcétera, pues pudieran no tener un valor estético, ¿no? Y aunque su valor comercial pueda ser muy alto, ¿sí? Y se generan pues condiciones de apreciación, aun y cuando, sobre todo en el mercado del arte, sí hay parámetros, a lo mejor o sea, de repente encontramos cosas tan absurdas como una obra que era solo un pedestal y el artista le puso a su obra el vacío o la nada, no recuerdo algo así, pero pues que le llegó a ofertar creo que 30 o 40 mil euros, ¿no? ¿Y qué era? Pues nada, porque era un espacio vacío, un cubo vacío, pero la obra era la nada, ¿no? Y hubo quien lo compró. Ahí sí, entonces, en ese aspecto, bueno, el otro artista que le dieron 80,000 euros para que hiciera un cuadro que reprodujera un duplicado de ese cuadro y que al final de cuentas entregó 2 cuadros en blanco y dijo, yo me quedo con la lana, ¿no? Son casos documentados, pero que al final de cuentas, bueno, ahí hay esta cuestión, digo, ¿realmente hubo mejora o no hubo mejora? En caso del arte también hay una cuestión en que algunos elementos, hay un pintor que, no recuerdo ahorita el nombre, pero que pues fumaba y comía encima de sus obras y que al final de cuentas esta ceniza que caía, estos residuos de comida se incorporaban a las obras. Pues es una de las cosas por las que ellos se identifican este tipo de autores que habitan la pintura y luego la revuelven con todo esto. Y en ese sentido, pues lo que en un momento dado fue un deterioro, al paso del tiempo y para este autor en particular, este pintor en particular, pues se volvió una mejora, ¿no? Entonces, nuevamente, pues hay que valorar estos elementos, ¿no? En cuanto a sí, Gustavo, adelante.
Sí, bueno, en ese mismo sentido del arte, y luego un comentario. O sea, Chagall, en uno de los museos en París, tiene tres pinturas. Una es alegoría en rojo, otra es alegoría en verde y la otra es alegoría en azul. Y son tres cuadros, aproximadamente 1,50 por 1,20, que están todos pintados de la alegoría en rojo de rojo, la de verde y la de azul. ¿Qué valor tienen? ¿Sabes? Yo creo que el valor de la firma de Chagall, probablemente, que es, como decías, una cuestión subjetiva. Pero aparte de lo subjetivo, o dentro de lo subjetivo, que es muy evidente en el arte, creo que también aquí entran algunas cuestiones como el valor afectivo, ¿no? Ajá. O sea, que yo tengo por ahí la trompeta que usó mi papá cuando estuvo en el ejército, que es una trompeta que está toda abollada y la chicharra, bueno, y entonces la tengo y el tipo que renta ahí en el lugar me la arregla y dice, mira, aquí te dejé la trompeta, pero padrísima, como nunca, ¿no? Como nueva. Sí, bueno, pero el valor afectivo, y esto también metería una broncota por ahí, ¿no? El concepto de mejora o no mejora, como aquella que incrementa su valor, por ejemplo, que creo que fue en la que arrancamos, es muy poco precisa, pues, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y esto lleva, de alguna manera también, aunque en forma muy indirecta, a lo que es el patrimonio moral, ¿no? Si todo lo que son derechos de la personalidad son cosas que están en el campo, que también pueden sufrir daños, etcétera, etcétera, derivados de modalidades o de incumplimiento o de cualquier otra cosa, ¿no? Y cada vez son más relevantes. Nada más así como apuntamiento. Gracias. Sí, así es, y vamos a retomar más adelante, vamos a tener una sesión sobre daño moral, ¿sí? Donde vamos a tratar precisamente estos aspectos del patrimonio de la personalidad, entre otros, ¿no? En cuanto al plazo, el plazo se presume siempre a favor del deudor, ¿sí? Y aquellas obligaciones que se hubiesen pagado anticipadamente no puedan repetirse. Esto es, no se puede pedir la devolución de aquello que pagué ya por adelantado. Si yo tenía la obligación de pagar 100,000 pesos en el mes de diciembre de 2022, pero llego y digo, ah, caray, pues ahorita tengo esos 100,000, ¿sí? Y entonces de una vez me libero de la obligación, los pago, y pensando, por ejemplo, en enero, pues tengo una contingencia y requiero dinero, no puedo llegar y decirle a la que, oye, ¿sabes qué? Devuélveme lo que te pagué anticipadamente, ¿sí? Porque ahora surgió una eventualidad. No puedo legalmente obligarlo a que me reintegre lo que yo pagué, ¿sí? En primer lugar, porque lo debía. Y en segundo lugar, porque fue una expresión voluntaria de renunciar al plazo que yo tenía para poderlo pagar. Pero a contrario sensu, pensando, por ejemplo, mi acreedor tiene una necesidad urgente de dinero, no me puede obligar a pagar anticipadamente, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, hoy es que se enfermó mi abuelita y requiero de que me pagues mi crédito porque tengo que pagar el hospital, pues lo siento, hijo, o sea, aunque tenga el dinero, no me puede exigir que yo le pague anticipadamente, precisamente por el aspecto esto de que el plazo se presume a favor del deudor. Evidentemente, esto plantea condiciones de, pues, empezar a negociar situaciones de, bueno, sí te pago, pero con un descuento, con una quita, con una remisión, con alguna condición de carácter favorable, ¿no? Porque estoy renunciando al plazo que se me había concedido para esa circunstancia. No obstante, sí se puede plantear la posición de que el plazo sea forzoso. Y esto, por ejemplo, utiliza mucho los bancos, ¿no? En el sentido de, ¿sabes qué? Este plazo es forzoso y por lo tanto, no puede renunciar a él. O a menos que me pagues una multa o una pena por renunciar al plazo. Entonces, bajo esas circunstancias, dice el banco, yo vivo de los intereses, entonces
no me conviene que me pagues anticipadamente porque entonces mi expectativa de negocios no genera esa utilidad que yo había calculado y por lo tanto, bueno, si me vas a querer pagar anticipadamente, sí lo puedes hacer, pero te voy a penalizar con un porcentaje determinado, ¿no? O, por ejemplo, las cuestiones de contratos de arrendamiento, sí se estila mucho la cuestión de, bueno, si voy a invertir para poner un negocio en este local, ¿sí? Entonces necesito que me garantices por lo menos 5 o 10 años forzosos de arrendamiento. Entonces, en ese contexto, sí, se puede pactar para el acreedor o para el deudor bajo algunas circunstancias y renunciabilidad de los plazos. Pero en condiciones normales, siempre el plazo se presume, así que decimos salvo prueba en contrario, es una presunción juris tantum a favor del deudor. ¿Sí? El plazo se puede perder, sí se puede perder. Normalmente las obligaciones se vencen anticipadamente bajo tres supuestos, ¿no? Uno, por insolvencia del deudor. Y esto, bueno, cualquier tipo de situación de concurso mercantil o de, perdón, ahí se me fue ahorita el nombre, en materia civil, perdón, se me fue el nombre, de estas figuras de concurso de acreedores, ¿sí? Estas lo que hacen es que al decretarse precisamente esta condición de insolvencia, cuando judicialmente se establece que el patrimonio de una persona no alcanza a cubrir sus deudas, evidentemente que en este momento todas las deudas que tenga a futuro, el plazo queda vencido y por lo tanto son exigibles de manera anticipada. Y bajo esa circunstancia, no importa que estén garantizadas o no, basta con que haya una declaración judicial de insolvencia para que yo pueda demandar anticipadamente el pago de la deuda. Evidentemente ya entraremos a esa situación de si hay o no un procedimiento de carácter concursal y con qué porcentaje pueda yo participar de la recuperación de los créditos, porque la insolvencia siempre presume precisamente esta condición de que el patrimonio es insuficiente para el pago de las deudas, por lo tanto, se tiene que distribuir ese patrimonio entre los acreedores, ¿sí? Bajo ciertas reglas que no corresponden a esta plática, ¿no? Por no otorgar las garantías comprometidas. Si yo me comprometí a otorgar una garantía y dentro del plazo fijado para el otorgamiento de la garantía no lo otorgo, en ese sentido, se genera una condición de vencimiento del plazo y de la exigibilidad inmediata por haber transcurrido el plazo sin que se otorguen las garantías en los términos y condiciones en que se habían pactado, o cuando existiendo una garantía, esta garantía quede disminuida y no se satisfaga con otra garantía que satisfaga la posibilidad de exigir el cumplimiento con el bien que está dado en garantía. Pensemos, por ejemplo, una hipoteca, ¿sí? Yo solicito un crédito, constituye hipoteca sobre una finca, resulta de que se vienen estas inundaciones y se cae la construcción y me quedo con los puros cimientos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si esa casa valía 1 millón y ahora vale esos cimientos, pues solamente valen 400, es evidente que la garantía disminuyó. Si yo no mejoro la garantía de tal manera que cubra el crédito, voy a perder el plazo. Pero sí tendré siempre el derecho como garante, ¿sí? O como deudor de sustituir la garantía a satisfacción del acreedor o
aquella que sea razonablemente suficiente para garantizar la obligación consignada. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, condición y plazo. No sé si hay ahorita alguna pregunta. Gustavo, adelante. Tu micro. Ya, no más que lo encontré. También, no porque haya disposición expresa, pero es una de las prácticas más comunes en obligaciones de tracto sucesivo, como causa de pérdida del plazo, causa convencional, pues está el incumplimiento de alguno de los pagos, pues normalmente, ¿no? Eso se introduce en los contratos bancarios, en los contratos de arrendamiento, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y en el caso del arrendamiento, pues incluso hay disposición expresa que permite dar por vencido anticipadamente el arrendamiento, me parece, por el incumplimiento de 2 o más rentas, ¿no? Sí, que yo creo que aquí, bueno, hay una cuestión primero que se encuentra pactada en el contrato y recordemos que las partes pueden pactar todo lo que quieran, el principio de supremacía de la voluntad de las partes, siempre y cuando no se encuentre prohibido por la ley. Pero la otra situación es que ya habíamos platicado que los contratos bilaterales queda implícita la condición resolutoria para el caso de que una de las partes no cumpla, y la otra puede pedir la rescisión del contrato. O sea, es que aquí yo creo que sí es importante entender que una cosa es yo pierdo el plazo y otra cosa es la rescisión del contrato, ¿sí? Porque en una me da a mí derecho a exigir el pago anticipado, pero no me da derecho al pago de daños y perjuicios. ¿Sí? En cambio, en la rescisión, aparte de dar cumplimiento con la obligación pactada, estoy obligado al pago de daños y perjuicios. Y ahí estaría en esa situación. Inclusive en los pagarés, por ejemplo, se plantea la ley de títulos de operaciones de crédito, establece que en aquellos pagarés de vencimientos sucesivos, ¿sí? El vencimiento de uno te ha aparejado el vencimiento de aquellos que le sigan en serie, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, es un vencimiento anticipado, ¿sí? Pero no me daría derecho por ejemplo, al pago de intereses moratorios respecto de aquellos que tienen un vencimiento futuro, ¿sí? Perdón, pero creo que en ese caso no es así. Es decir, cuando das el vencimiento anticipado, aquello que está por vencerse se da por vencido hoy y en consecuencia genera el derecho al pago de los intereses moratorios sobre toda la cantidad que estaba por vencer y que se vence el día de hoy. Sí hay una sutil diferencia ahí, pero no es en relación al hecho, a la exigibilidad del pago de la indemnización, sino como lo señalaste de alguna manera, en cuanto a la causa. Aquí es porque ya está vencido, ¿no? Y no es porque se rescinde. Pero finalmente, el efecto fáctico es el mismo. Yo obligado que tenía plazo, dejo de tener el plazo y estoy obligado a pagar el interés moratorio sobre todo lo que no había vencido. Pero de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y gracias por la aclaración. Sí, aquí nada más una precisión. Quiero suponer que, por ejemplo, yo firmé una serie de 10 pagarés, ¿sí? Y pago puntualmente el 1, 2 y 3. 4 y 5 me atraso. Y ahí está pactada una pena de intereses moratorios, ¿sí? Entonces, yo demando el pago por incumplimiento, ¿sí? De toda la serie de 10. Esos del 6 al 10 no me van a causar intereses en el plazo que se venció el 4 y el 5, sino a partir de que se vence el plazo, de allá a futuro, si no pago, como ya incurrí en mora, entonces de allá hacia futuro sí tengo que pagar el interés moratorio, pero no respecto de toda la cantidad. O sea, no puedo hacer retroactivo toda la cantidad
al momento en que se generó el primer incumplimiento, que da origen a exigir el vencimiento anticipado del resto, ¿no? Así quisiera hacer esa precisión y no sé si coincidas conmigo. Ok. Bueno, las obligaciones, ¿sí? Licenciada Almadelia, ¿quiere participar? Sí, buenas noches, de nueva cuenta. Buenas noches. Voy a hacer la pregunta y me dice si es conveniente ahorita contestarla o posteriormente. Le quería preguntarte qué comentario te amerita el pacto que a veces se encuentra en muchos de los contratos de promesa de compraventa o compraventa misma cuando hay pactado el precio y la cosa, pero que la escrituración de inmuebles queda sujeta o es muy común ver en contratos de esta naturaleza cuando apenas se va a abrir un desarrollo inmobiliario donde el fraccionamiento todavía no cuenta con todos los permisos y que la escrituración queda supeditada a que la realice el vendedor hasta que obtenga los permisos correspondientes por parte de las autoridades municipales para fraccionar pues algún predio en lotes, por ejemplo, y que normalmente las personas pues obviamente cumplen con una serie de pagos y pues después de, hablabas hace unos minutos de los tiempos, ¿no? Y después de 20 años se presentan a pedir la escrituración y pues resulta que está sujeto a esta, digamos, condición. Yo la he visto o la hemos considerado como obligación condicional, pero bueno, te la planteo a ver si tienes algún comentario al respecto. Sí, mira, es frecuente y mi consejo a los clientes es, a ver, de entrada el Código Penal establece como delito el fraccionar, vender, promocionar bienes inmuebles o fraccionamientos sin que se cuente con los permisos correspondientes, ¿sí? En este sentido, si mal no recuerdo cuál es el artículo 8º del Código Civil, establece que los actos celebrados contra el tenor de leyes prohibitivas son nulos. Por lo tanto, aquí plantearíamos una situación, ¿no? De entrada, yo como comprador, tengo derecho de solicitar la nulidad. Aquí hay que ver si hay buena fe o no hay buena fe, porque si te están anticipando que no tiene permisos, no te están engañando, te están diciendo ya de antemano. Pero sí hay un delito porque en la misma ley de fraccionamiento se establece que debes de contar con una autorización por lo menos de preventa, en el cual la autoridad administrativa ya llevó a cabo una serie de análisis de factibilidad, se otorgan ciertas garantías y entonces ya te permiten hacer preventas y hacer liberaciones, inclusive por secciones, ¿no? Hace algunos años, inclusive se planteaba la posibilidad de generar fraccionamientos de desarrollo progresivo, en el cual, sobre todo se utilizaba mucho para vivienda popular, se generaban asociaciones civiles y se planteaban este tipo de circunstancias. En relación con este aspecto de que no se pacta un tiempo, bueno, nuevamente es conforme a la naturaleza propia de cuánto tarda en llevar a cabo un trámite de permiso para un desarrollo. Lo que yo tengo conocimiento puede ser de aproximadamente un promedio de 3 años. No podemos ir hasta quizás un máximo de 5 años, pero después de 5 años es evidente que ya aquella persona ya pasó un tiempo razonable para llevar a cabo toda la condición del trámite. Pero creo que de entrada el planteamiento sería ese contrato es nulo, y es nulo de pleno derecho por ser producto de una conducta inclusive de carácter delictiva, ¿no? Y que daría pie a la resarcimiento de la reparación del daño. Creo que habría que ver cada caso en particular para ver si hay buena fe o no hay mala fe. Digo, si a mí me están enseñando que ya hay trámites de permisos, es dar una cierta apariencia, ¿sí? A lo mejor yo puedo ser de buena fe, pero si definitivamente estamos planteando, por ejemplo,
venta de tierras ejidales que no están planteadas en la expresión de las parcelas, sino en los núcleos de población o en las tierras comunales, pues ya sabemos ahí que definitivamente esas no son susceptibles de apropiación individual y por lo tanto inclusive están fuera del comercio. Y eso redunda más en la cuestión de la nulidad del contrato. Yo lo vería desde ese punto de vista. Habría un análisis de primero si existe o no la comisión de una figura delictiva, que el juez civil no se va a pronunciar en ese sentido sobre si hay delito o no hay delito, ¿sí? A mí me tocó en alguna ocasión argumentar esta condición de nulidad por la existencia de una conducta que la ley tipifica como delito, pero que con independencia de que haya o no una declaración de la responsabilidad penal o de la declaración formal de la existencia del delito, ¿sí? Basta con que se acreditara en el juicio civil que era una conducta contraria a una disposición legal para que, con independencia de que hubiese una declaración formal de delito o no, tuviese esta condición de nulidad por violación a una ley de carácter prohibitivo. Entonces, yo creo que aquí haría primero ese análisis y después entraríamos a la situación de ver, de acuerdo con la pretensión, si lo que te están pidiendo es el otorgamiento de la escritura, evidentemente el juez no puede pronunciarse sobre el otorgamiento de una escritura a sabiendas de que hay una condición ilícita, ¿sí? Que no, en alguna ocasión, por ejemplo, dos hermanos querían dividir un lote de terreno quedándose eran 7 metros y querían dividirlo en 2, ¿no? A lo largo les digo, señores, es que nosotros queremos, aunque ustedes lo quieran, desarrollo urbano prohíbe un frente menor a cierto número de metros, no lo van a autorizar la división, ¿sí? Ustedes quieren meter la barda, pues es su problema, pero legalmente nunca van a poder definir este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley. Y bajo ese esquema, plantean esa situación. Montserrat, adelante, tu micro. Listo. Hola. Excelente cuestionamiento de la maestra Almadelia. Hay una cuestión que vino a mi mente precisamente sobre ese supuesto, que es todos los terrenos que se hicieron en La Joya, no sé si recuerden, no había permiso de fraccionar y de vender lotes y de una serie de cuestiones que civilmente tienen una estructura y tienen un razonamiento legal del cómo se debe de hacer en cuanto a la forma. Pero ahí deviene una cuestión social que tiene que ver con la cuestión del otorgar las mejores condiciones para que la gente tenga una vivienda. Yo no creo que una persona que llegue a un tribunal civil para pedir mi escrituración respecto a mi casa, porque generalmente ya habían fraccionado, pero también ya habían construido, bien hay una problemática social bien importante, que claro que viéndolo desde el punto de vista absolutamente, estrictamente legal, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que pues bueno, hay un delito, ¿sí? Claro, hay una actitud que va contraria a la ley, pero la cuestión social creo que empujó más, ¿sí? Que es como esta delgada línea entre la estructura jurídica va en este sentido, pero yo no quiero que me vayas a resarcir mis prestaciones. Yo quiero que tú, juez, me des mi escritura. Entonces, habría ahí como esta parte social de dar vivienda a las personas, aceptando que el Estado está rebasado en ese sentido. No sé qué opinen ustedes.
Bueno, ahí la primera situación es que la solución que se ha dado ha sido política, no jurídica, ¿no? Y se establece en el sentido de un esquema de regularización de la tenencia de la tierra. Normalmente inicia con una expropiación por causa de utilidad pública y a partir de ahí ya reconocer los derechos, pero inclusive puedes tener hasta una solución, una salida legal. Yo le he aplicado. ¿Sabes qué? Pues voy a demandar la prescripción positiva, porque para la prescripción positiva no requiero sino el establecer que tengo posesión en los términos de ley si el predio se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces demando en la vía ordinaria la prescripción positiva en contra de quien aparezca inscrito en el registro, ¿sí? O si no está, entonces me voy al área de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión como forma para adquirir la propiedad, ¿no? Pero insisto aquí, la cuestión de lo que se ha dado con estos asentamientos, como fue la que se encuentra por la salida a San Francisco del Rincón, que también fueron paracaidistas de los de una organización de Tierra y Libertad que venían de Monterrey. La colonia Morelos. La colonia Morelos, exactamente, ¿sí? La solución fue política y derivó en una figura jurídica, pero no fue una solución plasmada a partir de las disposiciones del Código Civil, sino que en atención a esto se decreta una causa de utilidad pública, se utiliza la figura de la expropiación, ¿sí? Y luego ya un programa de regularización donde inclusive es el propio municipio o el propio estado que, siendo ya el titular por la expropiación del predio, pues hombre, se otorgan los permisos para fraccionar, autoriza las fracciones y las asigna, ya sea con un costo, ¿no? InMovie ha hecho varios procedimientos de esta naturaleza. El CORED creo que también llevó a cabo una serie de procedimientos de esta naturaleza, pero la solución no ha sido jurídico-civil, sino política con un encauce jurídico, pero de naturaleza administrativa. ¿Sí? Adelante, Gus. Sí, a mí me parece que efectivamente ahí hay una dimensión social y una dimensión jurídica. La situación que se presentó en un montón de espacios de la ciudad de León, en su crecimiento así medio desordenado, abusando de mucha gente, etcétera, etcétera, eso dio lugar a un problema social. Y ese problema social creo yo, es incorrecto, incluso, tanto política como jurídicamente, que se le dé una salida individualizada, como pudiera ser la de el promover un juicio en donde yo regularizo, a mí me va el sorbete todo lo demás, siendo que además hay un argumento jurídico claro, pues, ¿no? Una obligación que tiene un objeto contrario a una ley de orden público, como es el derecho, el Código Penal, al establecer la ilicitud de la venta de terrenos que no tienen estos permisos, pues da lugar a la nulidad absoluta que vuelta que se le dé es nulidad absoluta, pues, ¿no? En el caso individual no vale. Incluso me parece que si pensamos en el Estado de Derecho, el famoso Estado de Derecho, si el darle una salida por el lado individual es contrario al Estado mismo de Derecho. Es un problema político-social que se resuelva desde el punto de vista político-social, pero como que los tribunales no deberían, me parece, resolver sobre la base del caso concreto. Hay un conflicto individual y por tanto, perdón, social, y por tanto, bueno, pues procede y regularicemos de esta manera. Es una regularización irregular, pues, ¿no? Me parece. Nada más.
Sí, finalmente casos inclusive, un familiar lejano mío, en los años 60 fue afectado porque se hizo una dotación de tierras ejidales y los ejidatarios llegaron y dijeron, pues hasta aquí vamos, y se comieron parte del rancho de este familiar. En aquellos años, los juicios agrarios y los amparos agrarios duraban siglos. O sea, ese juicio duró más de 30 años, ¿sí? Y cuando mi familiar gana el amparo, resulta de que pues, ya habían fraccionado, ya había cerca de unas 200 o 300 viviendas en ese lugar. Y bueno, dio pie precisamente a una situación de ejecución sustituta de la sentencia de amparo, en el cual pues, la federación pagó o indemnizó por el valor equivalente de las tierras, pero ya no hubo la posibilidad de poder obligar a la gente a desalojarla y a que perdiera sus fincas, ¿no? Pero, insisto, esta es una cuestión donde, bueno, en el caso de la ley de amparo sí te permite llegar a decir, oye, si la ejecución de la sentencia te va a causar un perjuicio mayor, pues buscamos una ejecución, un cumplimiento sustituto de la sentencia, ¿no? Y creo que en principio del principio de protección, del derecho a la justicia, del derecho humano al acceso a la vivienda, ¿sí? Pues se podría buscar alguna alternativa en ese sentido de una ejecución sustituta de una resolución en un momento determinado. Pero coincido con Gustavo y fue mi primera postura. Hay un delito y por lo tanto hay una nulidad, ¿no? Entonces, parece que las características de los actos jurídicos nulos es que no son convalidables. Entonces, bajo esas circunstancias, si la nulidad es absoluta, no es convalidable, no puede. Y recordemos este aspecto porque sí me cuesta muchísimo trabajo hacer entender en mis argumentos jurídicos, nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta. Y sin embargo, te dice, ay, no es que el pobrecito es el deudor. No importa. El señor incumplió, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Traigo un conflicto muy fuerte bueno, conflicto pues en el sentido de que un litigio donde mi cliente hace un préstamo a una persona, ¿sí? Hay obligación de comunicarse cualquier cambio de domicilio, el señor se cambia de domicilio, ¿sí? Y bajo esa circunstancia demandamos el pago, es materia mercantil y por lo tanto el juez dijo, pues gírese oficios a tal y a tal dependencia, ¿sí? Y la ley del Código de Comercio dice, contestando el primero de ellos, pues ya se puede pasar por edictos, ¿sí? Entonces, es más, de hecho, contestaron las dos dependencias que se pidió, las dos contestaron, una de ellas dijo, sí, yo tengo este domicilio, ¿sí? Vamos al domicilio, ese domicilio es una sucursal de la empresa, pero niegan, porque otra vez, o sea, los actuarios, es que aquí afuera dice Coca-Cola y yo estoy buscando FEMSA, ¿sí? Entonces no es el domicilio porque afuera lo que aparece es la marca comercial, ¿sí? No la razón social. Ah, bueno, no. Total, llego, ejecuto la sentencia, embargo cuentas bancarias y entonces me presentan el amparo, ¿no? Que porque no fueron debidamente emplazados. Y los jueces dicen, efectivamente, la investigación es insuficiente. Bueno, ahorita estoy en amparo en revisión y estoy argumentando dos cosas. Primero es, el señor tenía la obligación de notificarme de su cambio de domicilio, no lo hizo. ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias del incumplimiento de la obligación de mi contrario? Segundo, no has declarado inconstitucional el artículo
el artículo del Código de Comercio que establece los lineamientos para el emplazamiento por edictos, ¿no? Entonces, si no lo has declarado inconstitucional, ¿sí? Pues tienes que permitir que haya la vigencia por más y que tengas una tesis que diga, de jurisprudencia definida, que diga que debe de propiciarse una búsqueda más extensa, cuando además, Poder Judicial, eres tan difuso que, a ver, dime cuántos oficios son, 5, 7, 10, 15, 20, porque si pido 5, tú vas a decir que no, que son 8. Si pido 8, vas a decir que no, que son 10. Entonces, hay este tipo de condición. Y retomo, nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta. Bajo esa condición, nadie puede aprovecharse y sacar provecho de su incumplimiento o de su propia violación a la ley. Y bajo esa circunstancia creo que también tenemos que analizar este caso que plantea la licenciada Almadelia, bajo ese análisis, ¿no? Oye, hay un delito y por lo tanto tú tenías conocimiento de esa circunstancia, porque la ignorancia de la ley a nadie excluye de su cumplimiento, y por lo tanto también tienes que enfrentar las consecuencias de haber participado, solapado o haber encubierto ese delito. Ah, es que soy pobre, vivo las joyas. No importa. No podemos normalizar la delincuencia. ¿Sí? Adelante, Monse. Si activas tu micro, es mejor. Ya. Sí, tienes razón. Sí, hay una parte que, bueno, yo no sé si ustedes estén como en el mismo como sentimiento que yo. Hay una parte que cuando yo estudié la licenciatura era, pues todo es de estricto derecho en muchos sentidos. ¿Y sabes qué? Estas son las reglas, ¿sí? Inamovibles, ¿sí? Pero ahora, no sé, toda esta cuestión de el control difuso, la cuestión de derechos humanos, la cuestión también de la visibilización de las cuestiones que el Estado mexicano tendría que estar solventando de otra forma, de otra manera, como que ha diluido las reglas en el Poder Judicial, ¿no? Antes eran las reglas muy claras. Hablabas del emplazamiento, por ejemplo, por edictos, ¿no? Y bueno, tratándose del llamamiento a juicio como un acto de vital importancia en un procedimiento, estamos como en el empantanamiento de decir, bueno, ¿en dónde tenemos una manga ancha para decir, ¿sabes qué? Tenemos esta cuestión del respeto a las diferentes posibilidades de llamar a alguien. Por ejemplo, ahora los oficios a las empresas de cable o de internet, y ¿sabes qué? Dime qué empresas, y ¿sabes qué? Giraoficios y la exhaustividad, precisamente para evitar que al momento de un amparo o de una revisión, todo se nos venga abajo, ¿no? O sea, claro que los pactos son para cumplirse, claro que cada quien se obligó de la forma y en que quiso, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que de verdad esas estructuras con las que, por lo menos hablo de mí, esas estructuras en las que yo me fui educada, han ido cambiando tanto que es, bueno, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde da para decir, sabes que no, sí tiene que ser de estricto derecho, y sabes que sí, lo que tú decías, no, bueno, pues es que es Coca-Cola, sí es el nombre comercial, FEMSA es la forma de cómo se llama realmente la empresa, ¿no? En su nombre legal. O sea, ¿hasta dónde? Y no sé, bueno, yo
dejo sobre todo, bueno, a la parte de los juzgadores, en la parte de los litigantes, en la parte de los postulantes en esta cuestión jurisdiccional, judicial y de litigio, de como hasta dónde, ¿sí? Como que se están diluyendo todas esas cuestiones que antes teníamos muy definidas y ahora es como, o sea, sí, pero el Estado mexicano está siendo obligado a tener ciertas pautas, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, yo pacté sí cierto interés. No, o sea, hay que revisar de oficio. Ok, a ver, las razones de negocios van siendo diferentes. La cuestión de las obligaciones también pueden ir variando. En ese sentido, no sé, o sea, ¿ustedes cómo lo ven desde su trinchera, desde lo que cada quien hace? Bien, mira, yo creo que aquí la propia Constitución te marca los límites, te establece un esquema de ponderación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho humano de acceso a la justicia es tanto del actor como del demandado. Pero lo que no podemos establecer es algo que se está planteando, es generalizando ciertos elementos que de acuerdo con la Constitución no puedes transformar en elementos generales, sino que cada caso en particular tiene que ser ponderado. Y entonces tienes que ver la necesidad de la medida, tienes que ver que la solución no sea más perjudicial que, pensemos una situación, en este aspecto que indicabas, el caso de los intereses moratorios, prohibición de la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Yo quisiera pensar, por ejemplo, que una empresa contrata un crédito con un banco, con una institución o con un particular, empresas, ¿sí? Y que ese dinero se va a dedicar a generar una refacción o un avío de la propia empresa, ¿sí? Lo que para la persona que vive en Las Joyas, el 2% de interés mensual puede ser un mundo, ¿sí? Y que inclusive lo deje en una condición de precariedad alimentaria. Pues para el otro empresario, el interés del 8% o del 6% pudiera no representar nada. Entonces, no podemos establecer generalidades, ¿sí? Y yo creo que cada caso tiene que ser analizado en lo particular. El problema es que estamos llevando este aspecto del control difuso a una pérdida de reglas. La excepción debe ser eso, debe ser una excepción. La ley te lo permite, pero tiene que estar justificada bajo parámetros de razonabilidad y de estos criterios de ponderación que la propia Constitución te establece. Y ahí sí estoy perfectamente de acuerdo con que, a ver, este caso por esto y por esto, pero no se vale que se generalice bajo el elemento de que se trata de un derecho humano, porque no son las mismas circunstancias que atañen a cada uno de las personas en el caso particular. No puedes plantearlo de esto de lo general a lo particular sin hacer discriminación de los elementos individuales de ese aspecto.